Todo empezó el 13 de junio de 2016, cuando la pareja de recién casados, Ángela e Ian Díaz, llamaron desesperadamente a la policía para que se presentaran en su apartamento, ubicado en Anaheim, en la ciudad de California. Según lo que declaró la mujer de entonces 31 años, habían sido sexualmente atacada en su casa. Un hombre que no conocía había entrado en su hogar a la fuerza y había intentado abusar de ella. Cuando la policía llegó al apartamento, la mujer presentaba lo que parecía ser marcas de lucha en su cuello, pecho y brazos. Tenía marcas rojas que coincidían con la historia que les contó. Ángela dijo no conocer a su atacante, pero informó a los oficiales que acudieron a su ayuda que en las últimas semanas había estado teniendo experiencias un tanto extrañas. Por ejemplo, algunos autos de desconocidos rondaban su casa o la seguían en la calle, donde varios hombres intentaban acercarse a ella como si la conocieran. Los oficiales de policía estaban tan confundidos como ellos, así que tomaron su declaración y recogieron todo aquello que podía ser considerado como evidencia, además de practicar la rutina de exámenes forenses a la víctima que permitirían obtener rastros de ADN del agresor. La investigación acaba de empezar cuando la policía recibió otra llamada de parte de los Díaz por la misma razón. Otro individuo había logrado entrar en su casa con el mismo objetivo que el primero. Ya no parecía una coincidencia, sino algo premeditado. ¿Podría alguien estar enviando hombres a la casa de Ángela e Ian para buscar a ella? Eso parecía ser lo que estaba sucediendo. Los atacantes contra Ángela no se detenían, incluso en más de una vez habían logrado llegar hasta ella, golpeándola. La situación era insostenible para el matrimonio, por lo que varios detectives y efectivos policiales de la ciudad fueron designados al caso, dándole prioridad sobre otros para acabar con la locura que era para los Díaz, y en especial para Ángela, tener desconocidos intentando buscar de ella todos los días. Gracias a las cámaras de seguridad del condominio en donde vivía el matrimonio y los exámenes forenses que le habían realizado a Ángela, se logró identificar a varios de los atacantes a los que se le interrogó de inmediato. La sorpresa de la policía fue enorme. Cada uno de los individuos dio una versión similar sobre los hechos. Ellos no estaban abusando de Ángela realmente, no eran atacantes sexuales o pervertidos. Por el contrario, todos afirmaron estar haciendo algo consensuado por la mujer. Según ellos, sus acciones se debían a una publicación en Craigslist, una página web en la que la gente puede subir anuncios de empleo, de servicios y demás. Dentro de todos esos anuncios, habían dado supuestamente escrito por Ángela, en el que buscaba hombres que le ayudaran a cumplir su fantasía más oscura, ser abusada. En el anuncio que estos individuos mostraron a la policía, se detallaba no solo la dirección, horarios y otros datos, sino que también se daba indicaciones como que no se detuvieran aunque ella lo pidiera. Incluso si se la veía asustada o nerviosa, era todo parte de su fantasía. Extrañados ante tal descubrimiento, los detectives se enfrentaron a Ángela mientras el Departamento de Delitos Informáticos analizaban el anuncio publicado en Craigslist. La mujer negaba a toda costa ser alguien que había publicado aquello, y los resultados que arrojó la pericia digital le dio inicialmente la razón. El anuncio había sido publicado desde una IP diferente a todos los dispositivos electrónicos de los Díaz. De hecho, creían que quien estaba detrás del maquiavélico plan lo había hecho escondiéndose tras una VPN para que sus datos reales no fueran rastreados. La policía comenzó a pensar la posibilidad de que se trataba de una macabra venganza. Cuando lo comentaron esta posibilidad al matrimonio, ninguno de los dos demoró en señalar como sospechoso a Michelle Susan Headley, la exprometida de Ian. Ian y Michelle se habían conocido a finales del año 2013, empezando una relación romántica poco después. Sobre su relación no existen demasiados detalles. De lo poco que sabemos es que Michelle era unos años menor que Ian. Incluso seguían estudiando ingeniería en la universidad mientras él trabajaba como marshal. Más allá de esas diferencias, la pareja era sólida. De hecho, estuvieron casi 2 años juntos y en ese periodo de tiempo no solo se comprometieron, sino que compraron juntos el apartamento en Anaheim, en el cual se habían mantenido viviendo después de que se separaran en agosto del 2015. Mientras que Michelle se acostumbraba a la nueva realidad de estar soltera, Ian por su parte inició casi de inmediato una relación con Ángela. De hecho, se casaron apenas 6 meses después de que Michelle e Ian se hubiesen separado en febrero de 2016. Noticia que no fue muy bien recibida por Michelle, quien decidió en ese momento reclamar el apartamento que le pertenecía a ambos por partes iguales, lo que a su vez llevó a una importante disputa legal entre ambos, lo cual solo había empeorado en los últimos meses, cuando Ian se negó a abandonar el apartamento con el argumento de que su nueva esposa, es decir, Ángela, estaba embarazada, lo que confirmó presentando varios estudios médicos como ultrasonidos y ecografías. Tanto para la policía como para Ángela e Ian, Michelle tenía un motivo.
fuese porque estaba celosa, despechada o simplemente quería vengarse por quedarse con el apartamento que legalmente le pertenecía. Michelle tenía un motivo y una razón, lo que hacía como mínimo una persona de interés para el caso. Además, según reportó Angela, desde que Michelle se había enterado de la noticia de su embarazo, le había estado enviando emails amenazantes y bastante perturbadores. Mostró cómo desde lo que parecía ser un correo de Michelle, le había llegado decenas de correos con fotos de fetos muertos, con insultos o simplemente amenazas de muerte. Para esas alturas, la exnovia de Ian era la única sospecha del caso. De hecho, estaba tan convencida de su culpabilidad que ni siquiera investigó otras posibilidades. Y en principio tenía razón, ya que menos de una semana y media después de la primera denuncia, lograron probar que había sido Michelle la que había publicado el anuncio en Craigslist, identificando que la cuenta que había hecho ese anuncio estaba realizada con el mismo email que Michelle había usado para amenazar a Angela. Con eso como evidencia, Michelle fue detenida y acusada oficialmente por cargos de felonía, los que perfectamente podrían llevarle a pasar un tiempo considerable tras las rejas. Sin embargo, dado que no tenía cargos anteriores y el anuncio ni las amenazas habían pasado a mayores, el juez decidió sentenciar a la joven únicamente a 88 días en prisión, es decir, más de 2 meses. El caso parecía haber llegado a su fin, pese a que Michelle seguía manteniendo su inocencia. Ella no lo había hecho, y eso decía constantemente. Sin embargo, tuvo que cumplir la condena antes de intentar demostrar su inocencia. Asesorada con abogados, Michelle exigió que el caso se examinara nuevamente y se investigara a profundidad, ya en principios de 2017, cuando se descubrió una gran red de mentiras. La fiscalía no dio a conocer los detalles de esta segunda versión en el caso, pero sí contaron lo que se descubrió. Tras un arduo trabajo, fueron capaces de confirmar que Michelle nunca había accedido a servicios de VPN para crear las cuentas con las que supuestamente había empezado el acoso a la actual esposa de su expareja. Por el contrario, se descubrió que todas las cuentas creadas a su nombre provenían de una IP que no era la suya, sino la del ordenador de Angela. Sistemáticamente, desde mayo del 2016, la mujer de 31 años había estado creando cuentas a nombres de Michelle con la que posteriormente enviaba a su correo las amenazas que había mostrado a los detectives. Además de ser ella misma quien había publicado el anuncio en Craigslist sobre sus fantasías de abuso sexual. Michelle nunca había amenazado o intentado dañar a Angela, sino que había sido la propia Angela la que lo había hecho como parte de un plan digno de ficción. Inculpar a Michelle para que acabara en prisión y poder quedarse tranquilamente con la casa que su marido y ella habían comprado. Como si esa mentira no hubiese sido suficiente, la policía descubrió que Angela también había mentido sobre su embarazo. Los exámenes médicos que había presentado como suyos eran en realidad análisis que había comprado en Etsy, una página en la que la gente suele vender su arte. Pero estas no eran las primeras grandes mentiras que Angela había dicho. Cuando los detectives empezaron a ahondar en su pasado, descubrieron que en realidad padecía tener una adicción de mentiras. Anteriormente, a su expareja, Angela le había hecho creer que tenía cáncer de útero para que éste le presentara cierta cantidad de dinero y no la abandonara. Con toda esta evidencia contra ella, se la arrestó en febrero de 2017 en Phoenix, donde estaba viviendo con su padre. Para esas alturas, ella y su esposo Ian ya estaban separados. Angela fue acusada oficialmente de felonía y otros 22 cargos menores, entre los que estuvo reportar crímenes falsos, ciberstalking, obstrucción a una investigación federal, entre otros. Inmediatamente se decidió que entrara en prisión preventiva mientras se terminaba de realizar la investigación. Desde su arresto en febrero, Angela estuvo aproximadamente 8 meses en prisión a la espera de su juicio, cuando en octubre su juicio comenzó. Angela se declaró culpable de los 10 cargos de los que se le acusaba y fue sentenciada a 5 años de prisión. En cuanto a Ian, en un principio se consideró que no tenía nada que ver con el hilo de mentiras que Angela había creado, pero poco después, oficiales de policía y autoridades judiciales declararon que durante el 2016 el Marshal Ian los había presionado constantemente para que el caso se resolviera rápido y Michelle fuera encontrada culpable. Fue realmente esto lo que hizo que la investigación no llegara a la verdad en su primer momento, por lo que se le consideró cómplice y partícipe de los hechos, usándola como complot para ciberstalking, abuso de poder, obstrucción a la justicia, etc. Dado que sus cargos eran de mayor gravedad, su condena se determinó en 20 años. En 2018, Michelle hizo una demanda civil contra ambos, pero también contra la ciudad de Anaheim y su departamento de policía, acusándolos de arrestarla sin motivo, encarcelamiento sin motivo real, violación de sus derechos civiles, entre otros. Obviamente, Michelle ganó la demanda y tuvo que ser reparada económicamente por parte del gobierno local, lo que falló y la hizo perder casi más de 3 meses de su vida en una prisión por algo que no había cometido.
En cuanto a Ian y Angela, ya no siguen juntos. En 2017, Michelle fue liberada de todos los cargos y tras el juicio con su exprometido un año después, declaró sentirse finalmente libre después de varios años muy difíciles para ella. Hoy por hoy, Michelle ya ha dejado lo que le pasó atrás. Tiene un negocio de ropa y se la reconoce por ser una activista contra la violencia doméstica, ayudando a varias organizaciones relacionadas con el tema. Pese a estar feliz, es probable que Michelle nunca se olvide de lo que sucedió y cómo fue acusada injustamente por una red de mentiras creada por su expareja y su esposa. Todos estamos seguros de poder identificar una herida de bala, ¿verdad? Si una persona común y corriente como nosotros podemos hacerlo, es normal que pensemos que un policía puede identificar un orificio de balas en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el caso de Ryan Weller nos demuestra que no siempre es así. Para empezar, debemos retroceder en el tiempo hasta el 23 de diciembre del año 2006, en Phoenix, Arizona, donde Ryan, de 18 años, compartía apartamento con su novia Heather Kwan y otro compañero de piso llamado Richie Carver, amigo de Ryan. Hacía solo un par de meses que se habían mudado juntos, lo que aquella Navidad sería la primera viviendo juntos de la pareja, ya que Richie había ido a pasar la fiesta con su padre. Ryan y Heather tenían un único plan para esos días, y era el de pasar Nochebuena con los padres del primero, por lo que decidieron aprovechar el 23 para pasar el día descansando juntos. Pasaron el día mirando películas e incluso tomando siestas, cuando en la tarde tocaron el timbre del apartamento. Para ese momento, Heather dormía profundamente en el sillón, por lo que Ryan fue a abrir un tanto confundido. No esperaban gente, por lo que aquello se le hacía extraño. Confundido se levantó para atender, dando una escena aterradora. Dos hombres le apuntaban con armas. Lo más rápido que pudo intentó cerrar la puerta, pero no fue lo suficientemente veloz, por lo que los atacantes entraron y le dispararon, antes de ir al living para disparar a Heather, que dormía en el sillón. Ryan yacía inconsciente en el suelo. Durante 2 días nadie escuchó absolutamente nada de la pareja. Cuando tampoco se presentaron en la cena de Navidad, los padres de Ryan comenzaron a preocuparse. Primero fueron ellos para averiguar qué pasaba, pero aunque llamaron al timbre varias veces, nadie respondió. Cada vez más preocupados, llamaron a la policía para que se aseguraran de que todo estuviera bien dentro del departamento. La policía no demoró demasiado en entrar, dando una escena bastante extraña. Heather estaba acostada en el sillón del living, mientras que Ryan parecía moverse alrededor del apartamento con total naturalidad, aunque era fácil notar que algo había raro. Cuando la policía les preguntó qué era lo que había pasado con Heather, Ryan informó que estaba durmiendo en el sillón un par de días, ya que le dolía la cabeza. Parecía estar completamente ajeno a que estaba sin vida. La policía, sin embargo, no creía nada de lo que Ryan decía. No entendían ni creían que era posible que no se hubiese dado cuenta de que su novia no estaba durmiendo, sino que en realidad estaba muerta en el sillón. A su vez, cuestionándose por qué Ryan estaba tan confundido con la realidad, la policía creyó que estaba intentando distraerlos y que en realidad había sido él quien había asesinado a su novia después de algún tipo de discusión. Aunque había ciertos indicios que no coincidían con esta teoría, como por ejemplo la cantidad de golpes que Ryan tenía, los oficiales de policía decidieron detenerlo para llevarlo a la estación para interrogarlo. Es importante dejar en claro cuán malo era el estado de Ryan. Su rostro estaba completamente lleno de moretones, que se extendía desde su ojo izquierdo a toda su cara. Pese a que el chico de 21 años demostraba estar sumamente adolorido, los oficiales de policía le negaron cualquier tipo de asistencia médica y en su lugar siguieron haciéndole preguntas que Ryan no podía responder. De hecho, lo único que el joven podía decir era que le dolía la cabeza y deseaba dormir, lo que la policía nuevamente ignoró. Durante 6 horas seguidas, la policía siguió interrogando a Ryan, haciendo caso omiso a sus pedidos de ver a un médico o las claras muestras de dolor. En internet se encuentran disponibles las grabaciones del largo interrogatorio al que le sometieron. En esas grabaciones puede verse cómo Ryan actúa de manera extraña, se agarra la cabeza, se queja de la luz y el dolor que incluso en algunas de sus respuestas no tienen sentido, como por ejemplo cuando le pregunta si tiene novia y responde que no. En uno de sus momentos más lúcidos, Ryan logra contar una historia que a los oficiales les parece ridícula. Dice que su compañero de apartamento Richie y su padre Larry entraron a su casa con armas y les dispararon tanto a él como a Heather. Seguro que ya se imagina la reacción de los oficiales, que en vez de revisarlo o permitirle acceder a atención médica que confirmara su historia, lo mantuvieron encerrado en la sala de interrogatorios un rato más. En total, Ryan había estado encerrado en la patrulla aproximadamente unas 4 horas y otras tantas en la sala de interrogatorios, donde alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente el detective Paul Dalton entró para seguir con las preguntas.
Su objetivo era lograr que Ryan confesara haberle quitado la vida a su novia, por lo que continuó presionando hasta notar en sus heridas algo muy particular. Alrededor de los monitores de golpes en la cara, justo cerca de la nariz, el detective notó que habían 2 orificios que podían corresponder a la entrada y salida de una bala. Inmediatamente, la policía de Phoenix llamó a una ambulancia para que atendieran al joven al que le habían negado la atención médica durante horas, un claro abuso de poder. Cuando los paramédicos llegaron a la estación, se decidió trasladar a Ryan a un inmediato hospital. Su estado era sumamente grave. De hecho, cuando la policía avisó a su padre sobre la internación de su hijo, éste ya había sido inducido en un coma para lograr atenderlo mejor. Realmente su estado de salud era muy delicado, y según lo que los propios médicos comentaron a su padre, la severa infección que presentaba en su ojo había sido causada sin lugar a duda por la falta de atención médica inmediata, es decir, por culpa de la policía. La infección era tan grave que durante una semana Ryan estuvo entrando y saliendo del quirófano, en el cual se sometió a procedimientos de los más complicados. Uno de los más complejos fue que se le debió extraerle una parte de su cerebro. También perdió su ojo izquierdo debido al impacto de bala. En total, Ryan estuvo en el hospital más de 35 días. Y aunque fue dado de alta con buen augurio, la verdad es que su salud se había visto seriamente afectada por lo ocurrido. No solo su visión había cambiado significativamente, sino que su sistema nervioso había sido también extremadamente comprometido y nunca volvió a ser el mismo. A causa de las lesiones que había generado los hechos en él, Ryan comenzó a sufrir convulsiones, algo que ocurría cada vez con más frecuencia según iba pasando los años, disminuyendo su salud y empeorando su calidad de vida. En los siguientes años, Ryan tuvo que ser ingresado varias veces a diferentes hospitales a causa de sus episodios. Finalmente, su cuerpo no pudo seguir aguantando y el 20 de enero de 2016 estaba en un supermercado cuando empezó a convulsionar. En el proceso golpeó su cabeza con una góndola del local comercial y se desangró antes de que la emergencia médica acudiera al lugar. Su muerte estaba directamente relacionada a los hechos que había sucedido 9 años antes, ya que sus convulsiones eran producto de la lesión que había tenido el 23 de diciembre de 2016. Únicamente tenía 27 años en el momento de su muerte. Desde el momento en el que Ryan había dejado el hospital y en 2007, la familia Weller inició varias demandas civiles. La primera fue contra el Departamento de Policía de Phoenix. La segunda fue el detective Paul Dalton por abuso de poder, negación de derechos civiles y otros tantos cargos que acabaron sentenciando al detective Dalton a abandonar su puesto de trabajo y con una indemnización por parte del Estado para la familia de más de $15.000 a la que accedieron en 2011. En cuanto a los culpables de la muerte de Heather y posteriormente la de Ryan, una nueva investigación permitió demostrar que la versión que este había dado era real. Quien era su amigo Richie y su padre Larry Carver, que habían sido quienes tocaron el timbre ese fatídico 23 de diciembre, disparándole a ambos jóvenes antes de robar algunos dispositivos electrónicos, además de otros bienes materiales. Ambos fueron acusados de homicidio en primer grado, intento de homicidio, copiamiento de hogar, entre otros tantos cargos. Richie tuvo su juicio en 2008 y fue sentenciado a cadena perpetua. Su padre se dio a la fuga y recién fue arrestado en 2011. Por lo que su juicio se celebró recién 2 años después, en 2013, y obtuvo la misma condena que su hijo. Es un caso extremadamente triste que demuestra que muchas veces el mal actúa de la policía. No solo va a sospechar de los inocentes o encarcelarlos como si en el caso anterior, sino que a veces incluso acaba con la vida de personas que en realidad fueron víctimas del crimen. Antes del atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, cambiaron la forma de vida de todo el pueblo norteamericano. O que la serie de ataques de Anthrax por correo aterrorizaran a todo el país. Hubo una serie de atentados que tuvieron en vilo a Estados Unidos. Durante 17 años, un único terrorista envió decenas de paquetes bomba a universidades y aerolíneas, quitándoles la vida a 3 personas e hiriendo a otras 23. Logró no solo asustar a todas las universidades y sus estudiantes, sino que también llegó a paralizar todo el transporte aéreo en la costa oeste en julio de 1995. La búsqueda y persecución de este individuo fue una de las más costosas y duraderas de toda la historia de Estados Unidos. Hablamos de una bomber, apodado así por el FBI, ya que siempre atacaba universidades y aerolíneas, uno de los terroristas más prolíficos del país, que acabó siendo atrapado de una manera extremadamente curiosa. Aunque eso no era lo único llamativo de su caso. Previo a decidir forjar su reputación en el mundo del crimen y terrorismo, Ted Kaczynski tenía todo para transformarse en una persona reconocida y galardonada por su inteligencia y don en las matemáticas. Desde su infancia en la década de los 50 en Chicago, fue claro que Ted poseía una inteligencia muy por encima de la norma,
algo que se confirmó cuando entró en la educación primaria en el colegio Evergreen Park Central, en donde se saltó varios años llegando antes al secundario, del cual también se graduó 2 años antes. Eso fue solo el comienzo de una carrera académica brillante. Con 16 años se graduó ni más ni menos que en una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard, e inmediatamente después inició una maestría en matemáticas en la Universidad de Michigan. Para sus 25 años, Ted tenía un doctorado en matemáticas y se había convertido recientemente en profesor ayudante en la Universidad de Berkeley, en California. Por esa misma época, Ted empezó a publicar artículos académicos en revistas científicas que dieron a conocer su nombre en la comunidad. De hecho, sus teorías e estudios se hicieron sumamente conocidas, permitiendo avances en la ingeniería. Pese a todos esos halagos, la verdad es que ni su infancia ni adolescencia fueron fáciles para Ted. En las instituciones educativas, que por el contrario, desde el principio fue víctima de acoso. No tenía amigos, era tímido y retraído, y lo que hacía todavía mayor la cantidad de bullying que recibió durante sus primeros años de educación y le marcaron toda la vida. Más allá de ser marcado por una historia de acoso escolar y su coeficiente intelectual altísimo, hay otras cosas muy extrañas en la vida de Ted. Según constan algunas fuentes, en la época en la que todavía asistía a la universidad como estudiante, Kaninsky formó parte del proyecto MKUltra de la CIA, un programa de control mental ideado por la agencia de inteligencia en conjunto con Henry Murray, profesor de Harvard, donde Ted estudiaba. En específico, participó desde el proyecto de 1959 hasta 1962. Para muchos esto es clave para entender la persona en la que se convirtió Ted años después. Según ellos, el proyecto MKUltra había sido el responsable de quebrantar una mente brillante pero muy poco estable. Muestra de su inestabilidad fue lo que sucedió años después, en 1969, cuando sin ningún tipo de aparente renunció a su trabajo como profesor en la Universidad de Berkeley para volver a Chicago a vivir con sus padres. Poco tiempo después, se mudó a una cabaña en el medio del bosque en la ciudad de Lincoln, en Montana, donde se convirtió en un ermitaño. No solo no tenía contacto con ninguna otra persona, sino que además vivía sin servicio de electricidad ni saneamiento. Además de eso, se alimentaba gracias a lo que cazaba. Durante 9 años de su vida, Ted se mantuvo viviendo de esa forma completamente ajena a la vida en sociedad, aunque ocasionalmente visitaba a sus padres, hasta que finalmente en 1978 desapareció y nunca nadie volvió a saber de él, pero sí una bomber. El primer ataque de este terrorista ocurrió en mayo de ese año, cuando un paquete fue enviado a la oficina de un profesor de ingeniería de materiales de la Universidad de Northwestern, en Illinois. Un paquete era grande y no tenía remitente, por lo que el profesor sospechó del mismo de inmediato, así que llamó a la seguridad del campus para que lo revisaran, quienes a su vez llamaron a la policía local. Mientras estos examinaban el paquete, explotó en manos de un oficial que resultó herido. Pese a los intentos de hallar al culpable, la policía fue incapaz de descubrir quién había enviado el paquete. Sin embargo, antes de que ese caso se congelara, una nueva carta bomba llegó a la misma universidad. Había pasado un año exactamente desde la primera y esta vez la víctima fue un estudiante. La policía no tenía ni la más mínima idea de quién estaba tras estos ataques. Por más que hicieron una ardua investigación, no existía prácticamente evidencia de que les permitía distinguir quién había enviado esas bombas. Pasaron 6 meses antes de que el terrorista volviera a atacar. Esta vez no lo hizo en una universidad, sino que fue en un avión de American Airlines que hacía su ruta desde Chicago hasta Washington. El modus operandi era el mismo, un paquete que tenía como destino una dirección de Washington. Sin embargo, a diferencia de los 2 ataques anteriores, este no funcionó como esperaba. La bomba comenzó a humear de imprevisto y llenó el avión de humo, por lo que el piloto debió aterrizar de emergencia. Si bien varios pasajeros tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo, nadie resultó herido. El mecanismo de temporizador del artefacto había fallado, provocando que la bomba no se detonara y por lo tanto no explotara el avión. Si bien ese atentado no tuvo víctimas, generó que el FBI se hiciera cargo de la investigación que hasta entonces había estado llevando a la policía de Chicago. Atentar o atacar un avión es considerado en Estados Unidos un crimen federal, por lo que la investigación sí o sí pasaba a manos del buró. Desde noviembre de 1979 se empezó a nombrar al terrorista como el Unabomber, quienes habían sido sus objetivos hasta entonces. Pese a la mayor cantidad de recursos y expertos especializados, el FBI no logró mayores avances en la investigación en torno al Unabomber, y Ted siguió perpetrando ataques sin el más mínimo problema. El siguiente atentado ocurrió el 10 de junio de 1980 y ocurrió en Lake Forest, una localidad de Illinois. Esta vez el paquete bomba fue enviado a la casa particular de una persona, Percy A. Wood, el presidente de la compañía de United Airlines.
El atentado contra el hombre de 60 años no fue mortal, pero sí le provocó numerosas quemaduras y laceraciones en su rostro, mano y pierna izquierda, por las que debió someterse a varias operaciones para retirar fragmentos de los explosivos que habían quedado incrustados en la piel. Según lo que pudo averiguar inmediatamente después del ataque, la policía y el FBI, Booth no había recibido amenazas previas a que esto sucediera y tampoco tenía ningún tipo de enemigo o persona a la que le interesara hacerle daño. Dada la característica del ataque y la ausencia del motivo aparente, los investigadores no demoraron en considerar que este atentado era otra obra de una bomber. Al igual que uno de los ataques anteriores, el paquete bomba había sido enviado a través del sistema de correos norteamericano. Dentro del paquete había varios elementos como un paquete de cigarrillos, una botella de alcohol y un libro que escondía en su interior el explosivo. La forma en la que el dispositivo estaba armado y el hecho en que la víctima fuese nada más presidente de una compañía de aerolíneas fue lo que convenció a los investigadores de que el culpable era una bomber. Sin embargo, eso no aportó demasiado a la investigación. Realmente la policía no tenía demasiada idea de quién era esta persona y qué estaba provocando estos ataques. La primera victoria, si así se puede llamar, de los investigadores ocurrió el año siguiente con la que era la quinta bomba del terrorista. El jueves 8 de octubre de 1981, una bomber plantó una nueva bomba, esta vez en la Universidad de Utah, pero esta fue identificada antes de que explotara, por lo que se evacuó todo el edificio y se evitó que el ataque sucediera. Si bien esto hizo sentir a las autoridades que estaban más cerca de alcanzarlo y atraparlo, el reinado del terror de una bomber solo había comenzado extendiéndose durante casi 20 años. Con una diferencia de aproximadamente un año, continuó atacando a diferentes lugares y a personas. El séptimo ataque ocurrió el 5 de mayo de 1982 en Vanderbilt University, ubicada en la ciudad de Nashville. Allí resultó herida una única persona, Janet Smith, y la secretaria administrativa del campus, que fue quien recibió el paquete. Ese mismo año, solo un par de meses después, una bomber volvió a tocar otra universidad, esta vez a la reconocida Universidad de California en Berkeley. El 2 de julio de 1982 se registró una explosión en el edificio de ingeniería del campus universitario, específicamente en la sala de descanso de los profesores en el cuarto piso del edificio. El único que se encontraba en el momento de la explosión era el profesor Diógenos J. Angelakos, de 62 años, nada más y nada menos que el director del campus de ingeniería eléctrica. Las heridas no fueron especialmente graves, pero sí le significaron una estadía en el hospital. Después de la explosión, el edificio fue evacuado y revisado durante aproximadamente una hora, antes de determinar que era seguro nuevamente, pero el terror estaba aislado. Cualquiera en cualquier momento se podía ser víctima del temido terrorista. En los siguientes años, una bomber siguió con sus ataques tomándose algún que otro descanso entre ellos. Por ejemplo, desde el ataque de julio de 1982, pasaron unos 3 años en inactivo antes de volver a realizar atentados en 1985. El primero de los atentados realizados en ese año fue la misma universidad que había atacado antes, la Universidad de California. Ocurrió el 15 de mayo de ese año y era la octava bomba que Ted Kaczynski plantaba en esa ocasión, e hirió en gravedad a un estudiante ya graduado de 26 años llamado John Hauser, quien era además capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El explosivo había sido entregado en una caja de plástico blanca similar a la de los proveedores en el laboratorio informático de la universidad, donde John estaba trabajando en un proyecto. Fue él quien abrió la caja y por lo tanto el principal damnificado. Perdió varios dedos de su mano izquierda y también gran parte de su visión en el ojo izquierdo. El segundo ataque de ese año fue neutralizado. La gente estaba más alerta, por lo que las llamadas a la policía ante la llegada de un paquete inesperado eran ciertos. La mayoría de las veces eran falsa alarma y el paquete no contenía nada peligroso, pero en el caso de la fábrica que llamó a las autoridades de Auburn, en Washington, resultó ser cierto. Gracias a la atención de sus funcionarios administrativos, se evitó que la octava bomba explotara y más personas pudieran salir heridas. Lamentablemente, eso no sucedió en el tercer ataque, ocurrido el 15 de noviembre de ese año. En esa ocasión, la bomba fue enviada al hogar de un profesor de psicología en la Universidad de Michigan e hirió tanto al profesor James McConnell como a su asistente de investigación Nicolaus Dawino. Ese mismo año, una bomber se cobró la primera vida en sus ataques. Ocurrió el 11 de diciembre, cuando envió una bomba a una tienda de informática ubicada en la ciudad de Sacramento. La víctima fatal fue el dueño de la tienda, Hugh Scruton. Pese a la cantidad de ataques y sus diversos objetivos y la repetición del mismo modus operandi en cada ocasión, las autoridades a cargo de la investigación continuaban sin haber avances significativos. En otras palabras, seguían sin tener idea de quién era el sujeto tras una bomber. Llevaba años siguiendo su rastro, sin tener éxito,
y pese a los perfiles criminales realizados por expertos, compartían coincidencias con Ted Kanisky, como ser un hombre blanco originario de Chicago. Su nombre nunca sugirió como sospechoso. Desde el ataque a la tienda de Hugh Scruton, el terrorista agregó su lista de objetivos recurrentes a las tiendas de informática o tecnología. Cuando volvió a atacar el 20 de febrero de 1987, lo hizo dejando una bomba en una tienda de informática en Salt Lake. Temeroso de que pudiese ser encontrado, Ted decidió empezar a dejar de pasar más tiempo entre sus ataques, volviendo a atacar recién 6 años después, en julio de 1993, cuando en menos de 24 horas hizo explotar 2 bombas. La primera de ellas fue el día 23, en Tiburón, una ciudad de California, en la que Charles Spain, un reconocido genetista, perdió varios dedos a causa del explosivo. Menos de 24 horas después, en la prestigiosa Universidad de Yale, en Connecticut, explotó hiriendo de gravedad a un profesor de ciencias en la computación llamado David Gellerter. Tras este ataque doble, una bomber volvió a atacar más de un año después, el 10 de diciembre de 1994. Nuevamente se trató de una bomba enviada a la casa de un sujeto llamado Thomas Messer, un ejecutivo de una compañía de marketing que acabó falleciendo y por lo tanto siendo la segunda víctima mortal del terrorista. Los ataques continuaron sin mayor problema. Sin embargo, el año siguiente, es decir, en 1995, Ted empezó a escribir al FBI. Se sentía confiado en que no lo descubrieran. Después de todo, llevaban años intentando encontrarlo sin éxito, por lo que de forma bastante alterada, decidió enviarle una carta directamente a la agencia de inteligencia ofreciendo un trato a las autoridades. Si lograban que se publicara en los principales periódicos del país el manifiesto que él mismo había escrito, dejaría de realizar atentados. El tratado en cuestión se llamaba La Sociedad Industrial y su futuro. Contaba con aproximadamente 30.000 palabras y se encontraba firmado por Freedom Club, es decir, Club de la Libertad. En el manuscrito se afirmaba que la revolución industrial habría supuesto un desastre para la humanidad. Según él, la tecnología había llevado a la sociedad moderna a una sanación e importancia y alineación que acababa destruyendo todos los instintos naturales del ser humano. Para contrarrestar esto, llamaba a la sociedad a rebelarse contra la tecnología y en su lugar, volver a comportarse de forma más acorde a la naturaleza. Kanisky estaba seguro de que después de publicarse su manifiesto, las personas dejarían de temer a los atentados y entenderían los motivos tras ellos, eligiendo hacer caso a sus palabras. El FBI no estaba convencido de que una bomber fuese a cumplir con su palabra, pero tampoco estaba dispuesto a arriesgarse, por lo que iniciaron conversaciones con los medios de prensa más importantes del país, pero no fue fácil. Ninguno de ellos estaba dispuesto a publicar un documento de tantas palabras escrito por un terrorista. Finalmente, tras varias charlas en las que el FBI recurrió al chantaje, The Washington Post y el New York Times aceptaron publicar el manifiesto. La publicación, lejos de tener el resultado que Kanisky había esperado, el manifiesto significó en principio el fin para su reinado del miedo. David Kanisky y su esposa, al igual que otros cientos de miles de ciudadanos de los Estados Unidos, leyeron la publicación del manifiesto, pero a diferencia de todo esto, los demás encontraron lo que este decía extremadamente conocido, como si hubiese leído esas palabras anteriormente, y en realidad sí que lo habían hecho. Antes de contactarse con las autoridades, David y su esposa, Linda Park, quisieron confirmar que sus sospechas eran ciertas, lo que buscaron entre cartas viejas hasta encontrar las que Ted les había enviado años antes, en 1978. La letra no solo era prácticamente idéntica al manuscrito publicado en el diario, sino que además utilizaba las mismas expresiones que se podían leer en el manifiesto. Pese a que a simple ojo podía determinar la similitud entre la forma de escribir de una bomber y Ted Kanisky, el FBI contactó al criminólogo James Fitzgerald para que llevara a cabo las pericias comparativas necesarias. Al igual que el ADN, la grafía de una persona es única. No existen las letras iguales, por lo que se considera que el elemento de identificación tan válido como el rastro genético. Los análisis de James determinaron que efectivamente la letra de una bomber y la de Ted eran la misma. Después de muchísimos años se había logrado identificar al terrorista. Sin demora, el FBI consiguió la orden de detención contra Ted Kanisky, aunque esto no implicó que fuese atrapado inmediatamente. Entre las pericias y la búsqueda de Ted, demoraron aproximadamente un año hallar el escondite de Ted, que no era especialmente sencillo. Desde hacía más de 10 años, el hombre había cortado todo tipo de relación con la sociedad moderna, a no ser por sus ataques terroristas, y nadie de su familia o entorno sabía dónde se encontraba. Mientras intentaba dar con su paradero y teniendo a la policía más cerca que nunca, el 25 de abril de 1995, casi un año exacto antes de ser atrapado, una bomber atacó por última vez en Sacramento, en el que nuevamente utilizó un paquete bomba en el que le quitó la vida a Jewel B. Murray, un gerente de industria. Fue la última víctima en sus manos y la primera vez que en las noticias se nombraba a Ted Kanisky como culpable y no a una bomber.
Los artículos de prensa iban acompañados de pedidos de ayuda al público general, deseando que cualquier persona que tuviera algún tipo de información sobre el paradero de Kaninsky se la diera. Finalmente, tras muchos meses de búsqueda y otro montón de destinatarios a encontrarlo, en abril de 1996 lograron hallar su cabaña. Era de madera contrachapada y papel alquitranado de 3 por 4 metros en un bosque a las afueras de Lincoln, en Montana. Allí encontraron decenas de diarios, un diario codificado, ingredientes explosivos y 2 bombas ya terminadas. En sus diarios, Ted demostraba no ser un revolucionario que creía en sus ideales, sino más bien un ermitaño vengativo. En una de las entradas escrita el 6 de abril de 1971 decía lo siguiente: «No pretendo ser altruista ni actuar por el bien, sea que sea eso, de la raza humana. Actúo simplemente por el deseo de venganza». Esto es solo un pequeño vistazo a la mente de Ted, que era frágil e inestable. Después de ser arrestado el 3 de abril de ese año, fue sometido a diferentes exámenes y entrevistas psicológicas y psiquiátricas, tras las cuales se le diagnosticó esquizofrenia tipo paranoide. «Los delirios del señor Kaninsky son principalmente de naturaleza persecutoria», escribió Sally Johnson, una de las psiquiatras que lo había entrevistado en un informe de 47 páginas. Los temas centrales implican su creencia de que está siendo difamado y acosado por miembros de su familia y la sociedad moderna. Sin embargo, la idea de ser considerado una persona mentalmente enferma le resultaba indignante a Ted. De hecho, cuando su equipo legal intentó declararlo imputable por el diagnóstico que le habían dado, Kaninsky los despidió y pretendió defenderse a sí mismo. Y si bien son muchos los criminales que optan por esta opción y se les permite hacerlo, esta posibilidad le fue negada a Ted, que todavía negado a aceptar que un abogado intentara hacerlo ver como una persona loca, intentó quitarse la vida en su celda ahorcándose con su propia ropa interior, aunque tampoco tuvo éxito. Finalmente, el 4 de mayo, sin otra opción más que aceptar la estrategia de su grupo de abogados, Ted se declaró culpable de todos los atentados realizados en el año 1978 hasta 1996 y todos los cargos federales de los cuales se le acusaba. Sin embargo, siempre mantuvo que era una persona sana mentalmente y siguió repitiéndolo años posteriores en varias entrevistas. «Estoy seguro de que estoy cuerdo», le dijo a la revista Times en el año 1999. «No tengo delirios, pero para nada por el estilo», agregó. Para entonces ya se había sido sentenciado en 4 cadenas perpetuas, más 30 años y cumplía su sentencia en una prisión de alta seguridad en Colorado. Durante su juicio, había dejado saber que si bien sus ataques eran meticulosamente planeados, sus víctimas eran elegidos de forma un tanto azarosa a través de las guías telefónicas o listas personal de las universidades. No había motivos personales para el ataque a una casa de las cuales de las víctimas más que dar un mensaje a su causa. Y también ya se había enterado de que el motivo de su arresto había sido su hermano menor David, quien había procurado que esto se mantuviera en secreto sin éxito, cuando su identidad y participación se hicieron públicas. Ted juró nunca perdonar a su hermano menor, empezó a ignorar sus cartas y en el borrador de un libro propio hecho por él años después lo descubrió como un Judas Iscariote que ni siquiera tiene valor suficiente para ir a ahorcarse. La figura de una bomber y las afirmaciones de Ted contra la tecnología moderna y la sociedad ha conseguido algunos adeptos con el tiempo y sus atentados han sido replicados por cientos de imitadores que hoy en día están todos en prisión. Ted estuvo en prisión hasta el 10 de junio de 2023, cuando a sus 81 años se le encontró inconsciente en su celda de máxima seguridad. Pocas horas después, a las 8 de la mañana de ese mismo día, se le declaró muerto. Tenía 80 años y se determinó que la causa de su muerte fue por causas naturales, ya que no parecía haber otra razón. Terminaba así la vida de uno de los homicidas y terroristas más buscados de Estados Unidos, y había sido el causante de por lo menos 16 atentados contra diferentes instituciones educativas, aerolíneas y casas particulares, dejando decenas de heridos mutilados y 3 muertos, quienes lo habían conocido antes de que se convirtiera en uno de los criminales más prolíficos del país. Descubrieron a Ted como un chico tímido, solitario, con gustos e intereses bastante extraños, que de hecho uno de sus compañeros de secundaria lo recordaba. Durante esos años, Ted les enseñó a hacer una minibomba que detonó en clase de química. Para algunos, más allá de las actitudes de singularidad de Ted, mientras crecía, lo que hizo se volvió a una bomber fue su participación en el proyecto MKUltra de la CIA. Más allá de sus declaraciones, muchos creen que fue clave el deterioro de su salud mental el haber participado en dicho programa. Por último, es un tanto curioso que después de llevar a cabo una operación de búsqueda tan larga y tan cara para el Estado norteamericano, sus autoridades lograran atraparlo solo porque él pidió que publicara un manifiesto en los medios de prensa y si no hubiera propuesto tal vez, nunca hubieran descubierto quién era una bomber. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál de estos casos te pareció más sorprendente? ¿Conoces otros casos similares a este? Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.